Yang. Yang fue un físico, es el inglés, sí, no había físicos en ese momento, eran todos filósofos. Pero bueno, hablemos del señor Yang. El señor Yang es el mismo del módulo Yang. Hizo este experimento Yang y fue famoso por eso, pero ya era famoso por algunas cosas. Trabajó, si ustedes miran, buscan en Wikipedia, va a ver que trabajó en varias cosas, ¿sí? Y descolló en todas. Hizo realmente aportes muy fundamentales, pero digamos, nosotros los conocemos por dos cosas. Uno es la teoría de elasticidad, que es el módulo de Yang, y por otro lado lo conocemos por este experimento de Yang, que es ¿por qué es importante el experimento de Yang y le damos experimento de Yang y no lo llamamos de otra forma? Porque fue la primera vez que se pudo demostrar experimentalmente que la luz era un fenómeno ondulatorio. No que se podía interpretar como un fenómeno ondulatorio, sino que era un fenómeno ondulatorio. Y lo interesante de este hombre que tuvo que resolver dos cosas. ¿Sí? La primera, darse cuenta de que de cómo plantear el experimento de interferencia que interfieren las ondas. Y después llevarlo a cabo, porque en definitiva él le tenía que resolverlo. O sea, tenía que demostrarlo. En aquella época los trabajos no se presentaban por escrito, sino que se exponían frente, digamos, a sus pares. Entonces tuvo que hacer un experimento para demostrarlo frente a los pares, ¿sí? Y darle una explicación delante de todos y ahí en vivo. Era como dar una clase. ¿Cómo es que se dio cuenta de que esto iba a funcionar? Lo que hizo fue leer la bitácora de un capitán que había ido, de un capitán mercante, ¿sí? de Indonesia, y que él le mostraba una observación de la superficie del agua cuando era una bahía, ¿sí? Y el capitán observaba que el movimiento de los barcos, ¿sí? producía ondas muy particulares en la superficie del agua con distintas geometrías. Y él, leyendo la bitácora, ¿sí? se le ocurrió que la luz se podría comportar como una onda. Bien, obviamente ya algunas cosas se conocían, por ejemplo, el hecho de la coherencia, de la necesidad de que para que haya interferencia tiene que haber una coherencia, eso ya se conocía. Entonces se propuso armar fuentes de luz coherentes. El problema es que no existen fuentes de luz coherentes. No se pueden construir dos fuentes de luz que sean coherentes entre sí. No hay forma, por más perfecto que queramos hacerlo, porque está en la misma naturaleza cuántica, estadística cuántica, de la generación de la luz. Ustedes saben que la luz, el generador de luz, son decaimientos, ¿sí? de los electrones de más alta, los electrones débilmente ligados, que son los electrones de conducción de los elementos, que están un poquito excitados, caen en un estado fundamental, caen del estado excitado al estado fundamental, y entonces emiten esa energía sobrante para poder estar en el estado fundamental. Bien, el problema es que necesitamos muchos de esos saltos para que nosotros podamos ver luz. Entonces, cuando nosotros vemos que algo, en ese momento había lámparas, ¿sí? Cuando algo se quema, ¿sí? Cuando veamos luz de las velas, lo que estamos viendo es, bueno, que los elementos, si es una vela, el carbón que está, digamos, formando el papilo de la vela, ¿sí? Al calentarse los átomos despiden los electrones,
¿sí? Y después los vuelven a capturar. Y cuando los vuelven a capturar, porque no es que se despiden ni se van, sino que se quedan dando vuelta por ahí, tienen mucha energía, se desligan, es una ionización, como una ionización, y después esos electrones son vuelven a ser capturados por los átomos, y cuando son capturados por los átomos, emiten la energía sobrante. Y de esa forma nosotros podemos verlo, ¿sí? De ahí sale la luz. Bien, ok, necesitamos muchos átomos, ¿sí? Que estén emitiendo simultáneamente para que nosotros podamos ver. ¿Cuántos? Y más o menos del orden de un mol. De un mol. Bueno, 10 a la menos 6 veces mol también lo podemos ver, ¿sí? Pero más o menos del orden del mol. O sea que tenemos muchos átomos que emiten luz, emiten su energía y no tienen por qué ser simultáneo. Entonces, bien, no podemos duplicar dos llamas de vela, ¿sí? Para que se comporten exactamente igual y puedan emitir luz en forma coherente. Bueno, uno va a decir, bueno, pero está el láser. El láser es una emisión coherente de luz y lo que sea. Bueno, ok, pero yo pongo un láser y pongo otro láser del mismo fabricante, hecho exactamente igual, en el montaje exactamente igual, hago que disparen luz, ¿sí? La pongo en un solo lado y van a ver que tampoco interfieren. No hay forma de que dos fuentes luminosas interfieran. Y obviamente Young, ¿sí? Thomas Young, no tenía láseres, ¿sí? Tenía apenas luz de vela. ¿Cómo es que entonces se fabricó pudo ver interferencia de luz y demostrar que la luz era una onda? Y en esencia lo que hizo, se armó un artefacto. Un artefacto, ¿sí? En vez de tener dos emisores, ¿sí? Usó un único emisor. Con un único emisor, él consiguió ver la interferencia. ¿Y cómo? Se los muestro acá para que lo puedan ver. Tenía la vela. La luz de la vela se esparce. Lo que hizo fue poner una máscara con dos pequeños agujeritos. Cada uno de esos agujeritos se comportó como si fuese un emisor de luz. Acá tenía toda una pantalla con dos agujeritos. Y después puso acá, alejado, ¿sí? Una pantalla y lo que vio, ¿sí? Es el espectro, ¿sí? O sea, la forma de intensidades en la pantalla. Eso es lo que le mostró a, a sus compañeros, ¿sí? Lo que es interesante es que en la pantalla lo que se veía eran zonas claras y zonas oscuras. Este patrón. Este patrón es típico de interferencia, pero lo hizo con luz. Lo hizo con luz. Entonces, lo que es interesante, esto es lo que se vio, es un patrón de interferencia de dos fuentes. Lo que él se hizo son dos fuentes coherentes. La primera vez no le salió bien. ¿Sí? La primera vez no le salió muy bien. ¿Por qué? Porque intentó usar un espejo. La primera vez intentó usar un espejo y no le salió. La idea era buena, pero el problema es que el espejo era un espejo, digamos, que no tenía la calidad necesaria. Entonces no pudo hacer este fenómeno. Lo consiguió con este tipo de geometría. Un generador, ¿sí? Una lamparita, una vela con dos pequeños agujeritos en una máscara. Y lo que pudo acá es observar un patrón nítido en el cual no fluctuaba, ¿sí? Donde había zonas claras de intensidad y zonas oscuras sobre la pantalla. Vamos a tratar de explicar esto sabiendo ahora que estamos hablando de superposición, ¿sí? Tenemos superposición. Márcico no era asiático, ¿sí? Superposición, vamos a usarlo, lo que sabemos de superposición para poder explicar este fenómeno. Y de paso, vamos a tratar de encontrar una forma analítica de describir la intensidad en la pantalla en función de la posición. Bien.
Como les dije antes, esto es básicamente el esquema que vamos a hacer. Nosotros, esta parte que está acá, ¿sí? La vamos a modelizar siempre como un frente de onda que llega plano, y acá está la máscara con dos pequeños agujeritos. Si fuese una onda, veríamos esto. ¿Tá? Pero como es luz, nosotros vemos la intensidad en la pantalla. Necesitamos poner una pantalla para verlo, porque las ondas no la vemos, ¿sí? De luz. No podemos ver esto de luz. Lo que vemos, ¿sí? Es intensidad. Bien. Vamos a tratar de encontrar, digamos, cuál es la expresión de la intensidad en función de la posición de la pantalla. Esta es la geometría. Vamos a considerar que tenemos un frente de onda que son planos, vienen planos, e inciden sobre la máscara, que son dos agujeritos separados una cierta distancia. Acá es muy importante lo siguiente, ¿sí? Es muy importante que entiendan lo siguiente. Este sistema, como todo sistema geométrico óptico, tiene un eje óptico. Y todo se arma a partir del eje óptico. A ver, la línea perpendicular a los frentes de onda, que son los rayos, ¿sí? La dirección de los rayos, que pasa por el medio de las dos rendijas, ¿sí? Esta que está acá, esta línea imaginaria que está acá, que es perpendicular a esto, ¿sí? Perpendicular al frente de onda, ¿ok? Esta línea es el eje óptico. Para ver, para tomar una expresión matemática fácil de la intensidad en la pantalla no la podemos poner en cualquier dirección, sino tenemos que poner a 90 grados, perpendicular al eje óptico. ¿Sí? Entonces la cosa va a ser bastante bien. Y la intersección del eje óptico con la pantalla, este punto, es el vértice, y ahí vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas. Entonces, lo que vamos a ver es qué es lo que pasa en un punto P de la pantalla. Nos va a interesar encontrar cuál es la intensidad en un punto P de la pantalla. Bien. Al armar esta configuración, ¿sí? Cada agujerito emite en todas las direcciones. Cada agujerito va a emitir en todas las direcciones, pero solamente va a haber una dirección que termine en el punto P de la pantalla. Bien. Obviamente, vean, la intersección del vértice con el medio, con la máscara, define un ángulo θ con la pantalla. ¿Sí? ¿Ven este ángulo θ? Con el punto P y el vértice, este triángulo, todo lo vamos a referir a este ángulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, yo tengo el rayo de luz que viene por acá y el rayo de luz que viene por acá. ¿Sí? Cuando se sumen acá, se van a sumar, ¿sí? Y digamos, las propiedades, o sea, voy a tener un máximo o un mínimo dependiendo de cuál es la diferencia de fase que tengan ambas ondas. Estos dos generadores se van a comportar como generadores, ¿sí? Coherentes, porque tienen una diferencia de fase constante, emiten la misma frecuencia, y si este punto no está muy alejado, las amplitudes van a ser más o menos la misma. O sea que todo va a depender de la diferencia de fase. Y la diferencia de fase va a ser simplemente el número K por la diferencia de caminos que recorren el rayo R1 y el rayo R2. ¿Y que la diferencia de caminos qué es? Y bueno, la diferencia de caminos es, vean, esto yo puedo trazar, es simplemente, en este caso R2 es más grande que R1, así que la diferencia de caminos es R2 menos R1. ¿Sí? O sea, si yo trazo esto sería R1, esto sería R1, así que R2 menos R1 sería por acá. Obviamente esta pequeña diferencia, porque acá yo puedo trazar un arco de círculo, ¿sí? Vean que me quedaría por acá, pero acá trazamos una línea recta. Yo puedo cambiar el arco por la cuerda si esta distancia es muy grande frente a esta distancia, que es lo que pasa usualmente.
la distancia de la máscara a la pantalla es aproximadamente del orden de los 2 metros, del metro. Y la distancia entre rendijas es del orden del milímetro. O sea que el efecto, ¿sí?, de considerar la diferencia de caminos, ¿sí?, o sea, cambiar el arco por la cuerda, ¿sí?, es despreciable. Tranquilamente puedo reemplazar el arco, que es este que está acá, o sea, R2 menos R1, lo puedo considerar simplemente como esta diferencia, delta. Y este delta, entonces lo voy a poder escribir en función de esta distancia entre los agujeritos y este ángulo, que justamente se corresponde con este ángulo. Entonces, vean que lo que le va a pasar Creo a que esto... eso no estaba entendiendo Sí. cuando vi el ángulo, porque es el mismo ángulo ese que el otro. Ah, bien, ok. Mira, esto es perpendicular a esto, ¿estamos de acuerdo? Sí, Estas dos son perpendiculares. sí, Y esta es perpendicular a esta. sí. Bien. Entonces, pensalo así. A ver, para que lo puedas... A ver, me parece que voy a tener que dibujarlo. Espera que entro por la otra computadora y hago la... Dejo de compartir un segundo y entro por la otra computadora. A ver. Perfecto. A ver. Bueno. Bien. Tenemos esto. Esta es la pantalla. Estos son... Este es el eje óptico. Estoy lo suficientemente lejos, ¿sí? Entonces, si trazo... Bueno, me quedó muy perpendicular, pero esto es... Tita. Yo dije que es tita. ¿Sí? Dije que es tita. Entonces, vamos a ver por qué. Vamos a ponerlo todo en el mismo... Tenemos. Este es el rayo. Esta es la perpendicular. Y dije que este era el ángulo tita. ¿Sí? Este es el que va al medio, esto va a P. ¿Sí? Que es la línea que yo había hecho. Y entonces, ahora lo que quiero es calcular este ángulo que está acá. Lo voy a dibujar en verde. Este que está acá se corresponde con este ángulo. ¿Sí? Que como pueden ver por construcción es tita. Porque esto es 90 grados menos tita y esto forma 90 grados. ¿Está bien? Sí, de ese lado sí lo veo. Bien. Ok, es eso. No, no es mucho más. Pero del otro, o sea,
como está en el dibujo de arriba, ¿dónde está el tita, el mismo tita? Acá, es este que te estoy marcando ahí. ¿Sí? No, claro, pero si en el dibujo de abajo lo queremos poner también, porque estás poniendo otro que sí, que lo entiendo, pero quiero ver Es la este. correspondencia de ese con otro. Es este que está acá. Y estos dos son el mismo porque estoy como girando la cabeza a ver si Este lo y veo. este, Los dos esos dos, verdes. los dos verdes, por alternos internos entre paralelas. ¿Te Ok. acordás? Sí, sí, sí. Esa era la. Ok, ¿Te acordás? gracias. ¿Sí? Equivalente. Bueno, Márcico, no, intensidad y lux es otra cosa, pero están relacionados. ¿Sí? Tiene que ver. eh, perdón. A ver. Bien, sigo. Entonces, este ángulo es igual que este ángulo. Entonces, la diferencia de fase va a depender exclusivamente de la diferencia esta de camino, que la vamos a poder escribir en función del d por el seno de tita. O sea que yo puedo cambiar acá, ¿sí?, de posición, y entonces puedo calcular cuánto vale la diferencia de fase. Y por lo tanto, poder ver dónde voy a obtener máximos y mínimos. ¿Está? Porque va a depender de la diferencia de fase. A ver, para que tengamos, ¿cuándo voy a obtener un máximo en la pantalla? Y cuando la diferencia de fase, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tenía que ser la diferencia de fase para que tenga un máximo? Y ¿se acuerdan que B tenía que valer 2? ¿Sí? Tenía que valer 2, por lo tanto la diferencia de fase tenía que ser o 0, o 2pi, o 4pi, ¿se acuerdan? Sí, bro. Esperen, voy para atrás, porque eso fue hace rato. ¿Sí? Vean acá. ¿Cuándo voy a tener un máximo? ¿Cuándo me va a valer 2? Y cuando la diferencia de fase sea la suma de acá, ¿sí? Que es delta phi igual a 0, 2pi, 4pi. ¿Y cuándo va a ser mínimo? Cuando dé por acá, ¿sí? Que la diferencia de fase va a ser pi, 3pi, 5pi. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vean que podemos ahora, si estamos parados acá, nos vamos corriendo y como tenemos el ángulo y tenemos D, podemos ver cuándo esa diferencia de fase, ¿sí?, va a tomar el valor que me dé interferencia constructiva e interferencia destructiva. ¿Ok? Pero también tenemos otra posición geométrica porque, claro, tenemos, esto es en función del ángulo, pero lo podemos escribir en función de la posición de la pantalla, porque a cada punto de la pantalla le corresponde un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero el seno de tita, si bien está relacionado con la posición, bueno, lo que es más lo que la geometría nos dice es que la tangente de tita es relacionado con I sobre L, en forma directa. La tangente está relacionada con el seno, bueno, tenemos que hacer la cuenta, ¿sí? Si la tangente vale esto, el seno cuánto vale. Pero bueno, vean que tenemos estas dos expresiones, ¿sí?, que nos van a permitir, por un lado, si conocemos la posición de la pantalla, conocemos el ángulo a través de la tangente. Y si calculamos el seno de este ángulo, ¿sí?, podemos calcular cuánto vale la diferencia de fase y saber si hay máximo o mínimo. Eso es todo el procedimiento. Bien, obviamente esta expresión que está acá es válida para la condición que yo impuse. El eje óptico está acá, la pantalla puesto a 90 grados, el eje óptico, la máscara también puesta a 90 grados, y estas dos emiten con una diferencia de fase igual a 0. Si se cambian las condiciones, la diferencia de fase en los puntos de la pantalla van a ser distintos. No siguen esa expresión. Y ustedes, ¿sí?,
quieren seguir esa expresión porque es la más fácil de todas. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que en la pantalla tenemos máximos y mínimos. Los máximos se van a corresponder a cuando B vale 2 y los mínimos cuando B vale 0. Vean que cuando ponemos en la pantalla lo que vamos a ver es esto. Zonas claras y zonas oscuras. Oscuras donde va a valer la intensidad mínimo y claras donde la intensidad va a ser un máximo. 4 veces y 0. ¿Por qué? Porque son dos fuentes. Bien. Vamos a hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la intensidad es B cuadrado por I0? ¿Sí? Va a ser B cuadrado por I0, porque este I0 absorbe el A2 cuadrado, el omega cuadrado, la velocidad de propagación y todas las otras constantes. Así que la intensidad en cualquier punto de la pantalla va a seguir esta fórmula. ¿Sí? Ahora, B, si las amplitudes eran las mismas de estos dos generadores, B teníamos esta forma, era 2 por el coseno de delta phi sobre 2. Y delta phi era 2K sobre lambda por delta. Así que me queda pi sobre lambda por delta. Bien, delta era d seno de θ, así que lo puedo escribir de esta forma. Entonces vean que acá ya tengo una expresión que me permite calcular la intensidad en función del ángulo con que sale la luz. Ahora, si el seno y la tangente la puedo aproximar porque estoy considerando que los ángulos son pequeños, ¿sí? El seno lo puedo reemplazar por la tangente y la tangente era I sobre esta distancia, que la llamé L acá. ¿Sí? Entonces, esta expresión la puedo escribir en función de la coordenada en la pantalla, la coordenada I de la pantalla, mediante esta otra expresión. Vean que la intensidad sigue una expresión como va como el coseno cuadrado de algo. Así que la forma analítica, si lo escribo en función de I, si lo escribo en función del seno de θ, va a tener que ser de un coseno cuadrado. Eso significa que va a tener esta pinta. Acá lo que hice es graficar la intensidad en función divido I0. Vean que alcanza el valor 4, ¿sí? Y tiene un valor mínimo que es 0, en función de el seno del ángulo θ. ¿Sí? Estoy graficando esta expresión. ¿Sí? I sobre I0 es 4 coseno cuadrado. El coseno cuadrado tiene un valor máximo 1. Entonces vean que tiene máximos, ¿sí? Tiene un máximo en 0 en el vértice, tiene otro máximo cuando es lambda sobre D, tiene otro máximo en 2 lambda sobre D, en menos lambda sobre D, menos 2 lambda sobre D, esos son los máximos que tiene. Eso lo pueden mirar de acá. ¿Sí? ¿Cuándo el coseno cuadrado vale 1? ¿Sí? Y cuando todo esto que está acá, ¿sí? Cuando todo esto que está acá, ¿sí? Es múltiplo de pi, ¿sí? Múltiplo de pi. Pero recuerden que esto era delta alfa sobre 2, delta phi sobre 2. Así que múltiplo. O cuando la diferencia de caminos es múltiplo de 2pi. Es lo mismo. Uno calcula esto exactamente igual. Bien. Vean que la distancia entre dos máximos consecutivos es una constante. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale el seno del... ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia, obviamente en este eje. ¿Cuánto vale esta distancia? En este gráfico. Parece que lambda, que longitud. No es lambda. Fíjate, Lambda fíjate lo sobre que D está acá puede abajo. ser. Lambda sobre D. Ah, Todos claro, están sí. separados, una distancia lambda sobre D. ¿Está? O sea que los máximos están ubicados en direcciones bien definidas. Vean que toda esta posición de todos los máximos dependen de la longitud de onda, por lo tanto del color.
salvo el que está en el vértice. El que está en el vértice, ¿sí?, no cambia su posición cuando cambia el color. Imaginen, digamos, piensen un cachito en el caso de que cambiemos la longitud de onda. Por ejemplo, si aumentamos la longitud de onda. Si aumentamos la longitud de onda, estos números, para el mismo D, ¿no? Estos se van corriendo para allá y estos se van corriendo para allá. Se separan entre sí. Si aumentamos la longitud de onda. El único que no se mueve es el que está en el vértice, porque su valor no depende de la longitud de onda. ¿Está? Así que es esencial, por eso es esencial ubicar el vértice y hacer el procedimiento que yo les comenté. Pero esto es en función de el seno de tita, ¿sí? Ahora, si lo pongo en función de la coordenada de la pantalla, ahora estamos leyendo en función de la pantalla, ¿sí? Suponiendo que puedo aproximar la tangente por el seno, ¿sí? Tangente por el seno, vean que es exactamente lo mismo, pero acá o sea, esto es una coordenada que es en metros, ¿sí? Ahora esto tiene unidades, es en metros. Nosotros tenemos que, bueno, este es el 0, ¿sí? El primer máximo lo tengo acá, el lambda por L sobre D. El segundo máximo lo tengo en 2 lambda L sobre D. El máximo para el otro lado tengo en menos lambda por L sobre D, menos 2 lambda por L sobre D. Por lo tanto, si esto es lo que estoy mirando en la pantalla, esto es la distancia entre dos puntos luminosos, entre los centros luminosos de la pantalla. Y vean que esto está separado una distancia lambda por L sobre D. Esto se llama interfranja, ¿sí? Pero vean que la distancia entre dos máximos consecutivos es igual a la distancia entre dos mínimos consecutivos. La distancia entre dos mínimos consecutivos es lambda por L sobre D y es lo mismo que la distancia entre dos máximos consecutivos. Bien, a esta distancia se lo llama interfranja, o sea, que vale lambda por L sobre D. Esto es lo que se llama interfranja. No hablamos de interfranja cuando hablamos en la distribución angular, pero sí cuando hablamos de interfranja cuando hablamos de la posición sobre la pantalla. ¿Está? ¿Sí? Son cosas que tenemos que ir sabiendo. ¿Qué pasa si ponemos mal la pantalla? Hacemos mal el experimento. Bueno, estas distancias empiezan a cambiar, ya no son iguales. Y entonces tenemos problema, ¿sí?, para poder analizar y usar esta fórmula. Así que esta fórmula la podemos usar solamente si ponemos la pantalla perpendicular al eje óptico. Bien, ¿alguna pregunta de lo que hizo Yang? No. Bien, antes de seguir voy a contestar a Márcico. El problema que la intensidad que nosotros trabajamos es la intensidad medida en watts sobre metro cuadrado. O sea, no tiene, es el flujo de energía sin tener en cuenta cuál es la respuesta del ojo humano, que es nuestro instrumento por definición. Cuando hablamos de iluminación, en luminatecnia, para iluminación hogareña, tenemos en cuenta la respuesta del ojo. Entonces, ya no es lo mismo que emitas en luz azul que en luz verde o luz roja. De hecho, el ojo tiene una máxima respuesta para la luz verde. Entonces, una misma intensidad en luz azul y una en luz verde, en watts sobre metro cuadrado, te dan respuesta distinta del ojo. Las unidades, la lux, la unidad de lux, tiene que ver con eso, ¿sí? Es una unidad que tiene mezclado adentro cuál es la respuesta del ojo humano. Entonces, en realidad no es, es watt sobre metro cuadrado, por eso no es watt sobre metro cuadrado, ¿sí? Simplemente por eso. Bien. Vamos entonces ahora
aquí es lo que pasa cuando tengo interferencia de más rendijas, más de 2. ¿Sí? Más de 2. Y entonces ahora quiero que trabajemos un poquito más en conjunto para poder ver, para poder resolver esto. Supongamos que tenemos 3. ¿Sí? Ahora tenemos 3 rendijas. O sea, tenemos una fuente de luz, ¿sí? Y una máscara, no con 2 agujeros, sino que alguien chistoso hizo un tercer agujero. Entonces, esta es la máscara, la ponemos, los frentes de onda vienen planos, de forma tal de que estas 3 se comportan como fuentes coherentes, idénticas. Bien, ahora vean que el eje óptico, ¿sí? Si el frente de onda vienen todos planos, el eje óptico pasa por el medio del sistema de máscaras, por lo tanto pasa por este agujerito. Este va a ser el eje óptico, ¿sí? Y voy a tener que poner la pantalla perpendicular al eje óptico, así como está acá puesta acá. Este va a ser el vértice, y entonces vamos a poder medir todo a partir de ese que va a ser mi cero, nuestro cero. Ahora, cuando quiera hacer la superposición en el punto P, lo que voy a hacer ahora no son sumar 2, sino que tengo que sumar 3. Claro, ya sumar 2 en forma algebraica era difícil, porque había que acordarse de los teoremas del coseno de la suma, el seno de la suma. Sumar 3 se hace complicado. Ahora, cuando trabajamos con los fasores, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Sumamos escribimos los 3 fasores, sacamos el que es mayor, ¿sí? Y bueno, hagamos la simplificación de que todos tienen la misma amplitud, por lo tanto a 1 y a 3 es igual, a 2 y a 3 todo lo mismo, así que me queda 1. Entonces me queda la suma de 3 vectores en el campo complejo, que por teorema en la cadena lo puedo escribir así. Este, que es este, ¿sí? Más este, que es este, más este, que forma un ángulo con el eje horizontal, que es Φ1 menos Φ3. ¿Sí? Pero lo que es interesante es que este ángulo, ¿sí? Este que está acá, que formaría con el horizontal, ¿sí? Es Φ3, Φ1 menos Φ3, es lo mismo que 2 veces Φ2 menos Φ3. Entonces, la geometría me queda bastante simple, ¿sí? Y el vector B me queda fácilmente reconocible. Bueno, uno puede hacer la cuenta y calcular la onda total con esto, calculando B, haciendo las proyecciones sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical, ¿sí? Y que alguna vez sería bueno que lo hagan, pero únicamente aquellos que se van a dedicar a la parte de óptica o a la parte, digamos, de antenas, es bueno que lo hagan, pero aquellos que no se van a dedicar a esto, simplemente miren, ¿sí? Que es interesante. Vean que B, ¿sí? Es el resultado de la suma de 3 vectores que tienen los ángulos, los lados, ¿sí? Que se van desplazando, forman, digamos, este vector y este vector forman un ángulo delta phi, y este vector y este vector forman un ángulo delta phi, ¿sí? Así que es interesante ver cómo es qué pasa cuando yo delta phi lo voy cambiando. El valor, bueno, delta phi vale 0, ¿cuánto vale B? Si delta phi vale 0, ¿cuánto vale B? Bueno, me quedaría, si delta phi vale 0, todos los vectores estarían horizontales sobre el real. Entonces, B valdría 3. B valdría 3. Y a medida que va aumentando delta phi, vean que esta longitud va a ir cambiando. Inicialmente era 3 y empieza a disminuir. ¿Está? ¿Sí? Y bueno, va a llegar un momento que B va a ser 0. ¿Sí? Y después van a encontrar que, bueno, va a volver a aumentar nuevamente. Bueno, si ustedes hacen unos pequeños dibujitos en su cuaderno, van a ver las distintas posibilidades que tienen, ¿sí? De cómo es que
va a ir evolucionando a medida que vaya cambiando delta phi, porque cuando yo me voy moviendo por acá, ¿sí? Va cambiando delta phi. Que delta phi es la diferencia de fase entre este y el del medio. Entonces, cuando yo me voy cambiando acá, va a ir cambiando la diferencia de fase. Bien, obviamente va a tener valores máximos, va a tener valores mínimos. Lo que es interesante de esto, ¿sí? Lo interesante de esto es que vamos a tener un máximo absoluto que va a valer 3 cuando la diferencia de fase sea 0. Voy a tener mínimos cuando estos formen triángulos equiláteros y por lo tanto B va a valer 0. ¿Sí? Y las dos posibilidades que tengo es que valga delta phi pi sobre 3 o 2 pi sobre 3. Y después voy a tener un máximo en el cual, un máximo relativo, en el cual B va a valer 1, que es en el caso que delta phi valga pi. Ese es fácil de ver. Imagínense, esto es pi, este está apuntando para acá. Y apuntando pi nuevamente me da un vector para acá. Así que este es fácil de ver. ¿Sí? Este. Y bueno, entonces yo voy a tener intensidades máximas que va a valer 9 veces y 0. Voy a tener un mínimo que va a valer 0, dos mínimos que va a valer 0, y voy a tener un máximo relativo para un ángulo entre este y este, entre estos dos ceros, que va a valer y 0. Entonces, vean que voy a tener máximos absolutos, ¿sí? Un máximo relativo y dos mínimos para valores entre 0 y 2pi, y después se va a ir repitiendo. Porque esto vale 0 para 2pi, 4pi, entonces se va a ir repitiendo. Entonces vamos a tener un patrón de este tipo. A ver, se los voy a mostrar. Es esto lo que vamos a ver. ¿Sí? Esto es el 0, este es el vértice. ¿Sí? Lo que grafiqué acá es i sobre 9 veces i 0. Porque si no sería acá, sería 9 y 0. Sería un... Bueno, entonces vean que lo que me va a quedar. ¿Sí? Tengo un máximo acá. El otro máximo va a ser cuando la diferencia de fase sea 2pi. El otro máximo cuando la diferencia de fase sea 4pi, 6pi, 8pi. Y voy a tener entre 0 y 2pi, diferencia de fase entre 0 y 2pi, voy a tener en el medio, cuando valga pi, voy a tener el máximo relativo. Y voy a tener dos mínimos. ¿Sí? Uno en pi sobre 3 y el otro en 2pi sobre 3. Bueno, ok, lo que vamos a ver cuando miremos intensidad en un sistema de 3 agujeritos, lo vamos a ver así. Vamos a ver zonas claras y zonas oscuras. Podemos llegar a no ver esto de acuerdo al nivel de sensibilidad de nuestro ojo. ¿Sí? Como esto es muy intenso y esto es muy oscuro, el factor de contraste, si nuestro ojo no es muy sensible, quizás no vemos esta parte. Vean que acá se ve muy chiquito. ¿Por qué? Porque esto es 9 y esto es 1. ¿Sí? Está 9 y 1. Y eso, ustedes saben que genera un problema la diferencia tan intensa. Si no, traten de mirar al interior de un auto cuando el auto lo está iluminando con luz alta. No los podemos ver. Si lo iluminan si te parás delante de un auto que están las luces bajas, puede ser que veas la cara de las personas que manejan. Pero si lo ponen en luz alta, seguro que no la vas a ver. ¿Y eso por qué? Porque el contraste, si la intensidad es muy elevada, ¿sí? Te hace perder los grises. Te hace perder todas toda esta zona. Bien. En este caso lo que hice fue graficarlo en función del seno de tita normalizado. Lo normalicé respecto de lambda sobre D. Porque se acuerdan que acá lo era lambda, lambda sobre D, 2 lambda sobre D. Lo quise poner seno dividido lambda sobre D, de forma tal que esté 0, 1, 2, menos 1, menos 2. ¿Sí? Simplemente para poder graficarlo así. Es más fácil, más rápido. Entonces vean que este es el primer máximo, es el segundo máximo, tercer máximo, cuarto máximo. ¿Sí? O sea, este está en lambda sobre D, 2 lambda sobre D, 3 lambda sobre D, 4 lambda sobre D. Vean que la posición de los máximos son las mismas posiciones angulares que para el caso de dos rendijas. Vuelvo a pasar para atrás para que lo vean.
son las mismas posiciones angulares para dos rendijas, que para dos rendijas los máximos, ¿sí? La única diferencia es que tenemos que aparecen, en vez de un mínimo relativo, aparecen dos mínimos. En vez de aparecer un mínimo, aparecen dos mínimos. Hay dos ceros entre dos máximos. Si son cuatro, bueno, podemos ir pensando de la misma manera. Si lo pensamos como fasores, es la suma de cuatro vectores. Cada vector es la diferencia de fase entre los dos rayos consecutivos, y podemos pensar dónde son los máximos y los mínimos. El máximo va a valer 4, y va a ser cuando delta phi valga 0, 2pi, 4pi. Entonces vamos a tener ubicados en los mismos puntos que antes, pero el máximo de intensidad va a ser 16 veces y 0. Los mínimos, cuando armo un cuadrado, ¿sí? Los mínimos, tengo tres ángulos posibles que me dan mínimos. Pi sobre 2, que me da una cajita. Pi, que hace que vaya para allá, el otro vaya para allá, el otro vaya para allá y el otro vaya para allá. ¿Sí? Y 3pi sobre 2, que hace que este va para allá, el otro va para abajo, el otro va para abajo, el otro va para allá. 3pi sobre 2. Entonces, en los tres casos posibles, ¿sí? Me da que B vale 0. Entonces yo tengo, vean, tres mínimos. Y entre dos mínimos tiene que haber un máximo relativo. ¿Sí? Muy bien. Acá lo que hice fue graficarlo, y sobre 16 veces y 0, porque B valía 4. Sé que el máximo está a 16 y 0. Y los máximos relativos, esto es función del seno de tita sobre lambda sobre D, es 1, 2, 3, 4. Los máximos absolutos se aparecen acá. Bien. Vean que esto ya es más chiquito que 1. ¿Sí? Está bastante más chiquito que 1. Y a medida que vamos alejando, vamos aumentando el número de rendijas, la cosa va a ir cambiando. Ahora quiero que nos centremos en la comparación de 2, 3 y 4 rendijas. Lo que hice acá fue graficar I sobre n cuadrado por I0, donde n para el caso de dos rendijas es 2, de 3 es 3 y 4 es 4. ¿Sí? Simplemente para poner acá el número normalizado. Por lo tanto, el máximo de los tres casos, cuando lo divido por n cuadrado y 0, es 1. ¿Está? Para que quede lo mismo y les pueda mostrar lo que quiero mostrarles. En este caso acá, la coordenada horizontal es la posición en la pantalla, dividido lambda por d sobre d. De forma tal de que no, es la posición de la pantalla. ¿Sí? Tachemos esto. Es la posición de la pantalla, porque si no sería 1 acá. Es la posición de la pantalla. ¿Sí? Esto lo saqué, hice un Excel, y esta es la posición de la pantalla. Observen lo siguiente. Esto es el vértice. Ahí siempre tengo un máximo que es independiente de la longitud de onda. Pero vean lo siguiente. Vean, ¿sí?, cómo está distribuida la energía para el caso de n igual a 2, que es la curva azul. ¿Sí? Esto es intensidad. Tengo dos rendijas, por lo tanto, la intensidad total debería ser 2 y 0. Pero está distribuido de forma tal de que acá tengo una intensidad que es 4 y 0, acá es 0, acá es 4 y 0, acá es 0, acá es 4 y 0 y acá es 0. El promedio a lo largo de toda la pantalla va a ser 2 y 0. Eso pueden hacer la cuenta ustedes para calcularlo. Pero vean que es ancho. A medida que voy aumentando el número de rendijas, la energía se va concentrando en zonas de la pantalla, alrededor de los máximos. ¿Sí? Obviamente, con tres rendijas yo tengo dos ceros y un máximo relativo. Pero se va concentrando la energía. Cuando pongo cuatro rendijas, se concentra más la energía alrededor de los máximos. Tengo cuatro rendijas, tengo 1, 2, 3 ceros. Entonces veamos lo siguiente. Si tengo dos rendijas, tengo dos máximos, entre dos máximos principales hay un solo mínimo. Tengo tres rendijas, tengo entre dos máximos principales dos mínimos y un máximo relativo.
pero tengo 2 ceros. Y cuando tengo 4 rendijas, ¿sí? Entre 2 máximos principales tengo 3 ceros. Ahora le pregunto a ustedes, si tengo 5 rendijas, ¿cuántos mínimos, cuántos ceros tengo entre 2 máximos principales? Para 5. Bien, Márcico, 4. Bien, Adriana. Bien, 4. 4 ceros. ¿Sí? Bien. Entonces, si es así, les pregunto, ¿cuántas rendijas tengo? Si les doy este perfil de interferencia. Siete, 7. Matías, 7. Cuenten la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros tengo? Tengo 9 ceros, ¿no? Entonces, ¿cuántas rendijas tengo? A ver, si tenía 2 rendijas, tenía un cero entre 2 máximos principal. Si tengo 3 rendijas, tenía 2. Si tenía 4, tenía 3. ¿Sí? Si tengo, bien, corrigiéndose, bien, perfecto. Entonces son 10. ¿Sí? En este caso tenemos 10 rendijas. Este es el espectro de la figura de interferencia que nosotros podríamos ver. ¿Sí? Vean que toda la energía está muy concentrada en ciertas direcciones, muy concentrada en las direcciones lambda sobre D, 2 lambda sobre D, 3 lambda sobre D, 4 lambda sobre D, 5 lambda sobre D, todas. Y vean que la intensidad en esas direcciones es muy intensa. Si esto es 10, es 100 veces y 0. ¿Sí? Acá casi toda la energía es 100 veces y 0. Estos máximos son 100 veces y 0. Son muy intensos. ¿Sí? Muy, muy intensos. Y este pastito que está acá, y bueno, no lo vamos a ver. ¿Sí? Es muy probable que no lo veamos. No tengamos nada de eso. Entonces, toda la energía que podemos usar está centrada en esas direcciones. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la fórmula general que va a aparecer. Si uno hace la deducción, ¿sí?, de n, va a llegar, después de mucho esfuerzo, ¿sí?, y créanme que es mucho esfuerzo, a una fórmula que da la intensidad en función del ángulo, del ángulo θ. ¿Sí? Que va simplemente I0, donde I0 es la intensidad de la luz por una ranura, multiplicado por esta función. Esta función es seno de n gamma, donde n es el número de rendijas, sobre seno de gamma todo elevado al cuadrado. Donde este gamma, ¿sí?, es k por a sobre 2 seno de θ. K por a sobre 2 seno de θ es justamente la mitad, k por a por el seno de θ, este k era el a es
lo que yo había llamado delta, perdón, D, ¿sí? Es esta D, perdón, es esta D que está acá, K por D sobre 2. K por D por el seno de tita es el desfasaje, o sea que este gamma es el desfasaje sobre 2. Lo pongo gamma así, porque así aparece en los libros, esta es la letra que generalmente se le otorga en los libros, aparece así. Entonces, esto va a ser pi por D sobre lambda por el seno de tita. Esto es la fórmula general, ¿sí? Esta es la separación en función de los parámetros que usualmente usamos, que es la separación entre rendijas, la longitud de onda y el ángulo. Esta es la que usé para hacer esta gráfica y hacer esta gráfica de intensidades. Lo único que ahora vamos un poco de nomenclatura, porque muchos libros la van a ver, ¿sí? Los máximos estos que están acá, estas máximos, estas direcciones, se los llama órdenes. ¿Sí? Este es el orden 0, este es el orden 1, el orden 2, el orden 3, el orden 4, el orden 5, el orden 6, el orden menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por eso lo graficamos así, porque mucha gente en óptica lo habla como órdenes y habla del orden. Lo que es interesante cuando hablamos de orden, que el orden 0 es el único que no depende de la longitud de onda. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Imaginemos este gráfico con con luz proveniente de dos longitudes de onda distintas. ¿Sí? Imagínense esto y después esta longitud de onda y una longitud de onda más grande. Lo que veríamos serían los dos gráficos superpuestos. Imagínenselo. Están superpuestos, pero el orden 0 es el común para los dos. Y después el orden 1 y el orden 1 del otro van a estar separados. Entonces voy a ver a los lados del orden 0, ¿sí? Que está dividido, ¿sí? En los colores, ¿sí? Y de los colores de la luz. ¿Sí? Si uno es rojo y otro azul, voy a ver azul y rojo, azul y rojo, azul y rojo. ¿No? Los voy a ver separados. Obviamente, ¿sí? Las distancias entre los máximos, como depende de la longitud de onda, ¿sí? Entonces van a ser distintas. Pero de esa manera, si tienen luz de varios colores, lo que van a ver es el orden 0 totalmente superpuesto y los restos de los órdenes ya separados por color. Entonces, a veces se usan estos sistemas de muchas rendijas para poder hacer lo mismo que hacía el prisma, separar los colores. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos en el día de hoy? Bien. Obviamente las dudas, ahora paro